Le llaman el Triángulo de Ojinaga, y su nombre está inspirado en el Triángulo de las Bermudas, ese mítico escaleno entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, donde las embarcaciones desaparecían arrastradas por la impredecible corriente del Golfo. Pero este triángulo mexicano no está en alta mar, está en tierra firme, en Chihuahua, y lo que desaparece no son navíos, sino choferes que trabajan para aplicaciones. Nación Criminal con Oscar Valderas. En esta región, los criminales los devoran, los convierten en desaparecidos por unos días y luego los regresan muertos y con huellas de tortura. Y aunque hay decenas de casos, autoridades locales y federales no escuchan los gritos que vienen desde esa zona de silencio. El caso más reciente del Triángulo de Ojinaga ocurrió el 30 de mayo de este año, cuando 5 choferes de la aplicación Didi fueron reportados por sus familiares como desaparecidos. 4 hombres, una mujer, el más joven de apenas 31 años. Todos habían salido de la capital del estado de Ojinaga, pero en algún lugar de la región conocida como Álamo Chapo, a 29 kilómetros de su destino, la geolocalización marcó un comportamiento extraño. Algo andaba mal. Un rapto masivo, sugieren las autoridades. En los últimos años se ha vuelto común que los choferes que no encuentran suficiente trabajo en Chihuahua capital se atrevan a viajar hasta Ojinaga. Lo hacen porque en Chihuahua capital suelen quedarse varados migrantes indocumentados que son abandonados por el tren y que buscan un transporte seguro para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Han viajado tanto y por tantos días que están dispuestos a pagar cualquier tarifa que los lleve hasta el perímetro de la Unión Americana. Usualmente, esos migrantes tienen 3 opciones: ir a Ciudad Juárez, cuya frontera está hipervigilada, ir al Paso, que también tiene ojos en cada metro, o intentar cruzar por Ojinaga, cuyo cruce tiene menos supervisión y representa mayores oportunidades para llegar a Texas, específicamente la ciudad de Presidio, donde hay un paso libre hasta Dallas y de ahí al sueño americano. Así que muchos choferes en Chihuahua ofrecen el viaje a esa tercera opción supuestamente segura. Prometen llevar a los migrantes hasta Ojinaga y que desde ahí resuelvan su brinco hacia Texas. Solo hay un problema, un grave problema. Nadie puede llevar migrantes desde Chihuahua hasta la frontera con Estados Unidos sin pagar al crimen organizado. Y ese cobro es tan alto que después de gasolina y horas de viaje, los choferes salen perdiendo. La única manera de ganar con estos viajes es hacerlo a escondidas, con el riesgo que eso conlleva, y la necesidad lleva a muchos a correr ese peligro, un peligro de muerte. La Fiscalía chihuahuense cree que ese es el riesgo que corrieron los 5 choferes que salieron de la capital del estado. Querían ganar unos pesos extra ayudando a los migrantes a llegar a su destino. En cambio, en algún lugar del camino, fueron interceptados, privados de la libertad, torturados por días y asesinados. Su falta fue haber rodeado los negocios de la línea, el brazo armado del cártel de Juárez que libra una batalla intensa contra el cártel de Sinaloa por el control de los viajeros que pretenden llegar hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida. Los cuerpos de Fabián Ramón Torres, Abigail Ramos González, Sandra Saraís Caladías, Abigail Ramos Torres y Francisco Flores Hernández fueron localizados el viernes 7 de junio en el Libramiento Oriente, a la altura del kilómetro 25 de Chihuahua capital, después de una semana de búsqueda. Todos los cadáveres estaban en estado de descomposición y presentaban quemaduras, golpes e impactos de bala. No son los únicos que han perecido en la región. A lo largo de los últimos 3 años, al menos 5 choferes más han desaparecido de acuerdo con activistas de la región, pero la cifra podría ser mayor, mucho mayor. Sus desapariciones están ligadas siempre a los mismos componentes. Intentan ganar un dinero extra transportando migrantes y desaparecen para luego aparecer muertos por las señales del crimen organizado en el cuerpo. Este es el Triángulo de Ojinaga. Ojinaga es zona de Coyame del Sotol, Lomas de Arena, Bosque, Los Tarangos, Praxedis Guerrero, Guadalupe y otros puntos cercanos. Chihuahua, sus carreteras y su movimiento migrante esconde terribles secretos. Hermano querido, con toda la admiración, ¿cómo estás? Qué gusto Hermano, verte. muy bien, gracias, buenos días. Oye, a ver, cuéntanos más de tu Nación Criminal. Pues mire, el Triángulo de Ojinaga se suma a estas regiones donde la gente en México desaparece. Uh-huh. Tú te has de acordar este infame el kilómetro 52 que estaba en la carretera entre Monterrey Uh-huh. Y Nuevo Laredo, y ¿no? Nuevo Laredo, donde más de 50, 60 choferes desaparecían Uh-huh. en un espacio muy pequeño. Evidentemente estaba esas desapariciones uh-huh. ligadas al robo de transporte y también uh-huh. al de carga, ¿no? Me acuerdo de esa historia tétrica, la contamos aquí en Nación Criminal, tú nos diste muchos detalles, cómo desaparecían en ese kilómetro, desaparecieron varias personas, no recuerdo, eran varias, o sea, un par de decenas, si no me equivoco, sí. Por ahí, y regresaron caminando como zombies. Sí, una callados. Quién sabe qué les hicieron, quién sabe qué se hizo para que los liberaran, quién sabe quién pagó, nadie supo nada más, pero regresaron por su propio pie, insisto, como zombies,
pues los había levantado el crimen organizado y no querían denunciar nada. Incluso las empresas, imagínate lo que es perder un camión de esas dimensiones tan caro. Muchas empresas ni siquiera se animaron a cobrar el seguro. ¿Qué vio la gente que supo, que experimentó en carne propia una realidad terrible? Pues bueno, suceden estos tramos carreteros muy peligrosos. Tú y yo lo sabemos, el auditorio también, lo complicado, lo difícil que es transitar en este país por las carreteras. Y este espacio en Ojinaga se suma a estos, digamos, zonas de silencio, pero además que van devorando mexicanos. No sé cómo decirlo de otro modo. Y la explicación es muy sencilla. Me contaban, bueno, en Chihuahua, capital, muchos migrantes quedan varados, se bajan del tren y a partir de ahí tienen que encontrar su camino hacia la frontera norte. Muchos van hacia Ciudad Juárez, pero es muy complicado el paso porque está hipervigilado. Así que muchos buscan llegar a Ojinaga. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues con el poco dinero que les queda, toman un taxi, pero como no puede ir balizado, tiene que irse como un vehículo particular, pues buscan choferes de aplicaciones y entonces les piden que los lleven a Ojinaga. El problema es que, pues claro, ese es un negocio del crimen organizado, el transporte de migrantes indocumentados. Así que cuando lo hacen, pues hay de dos. O lo hacen pagando el crimen organizado, pero les cobran tarifas tan altas a los choferes, que además, después de pagar el piso, hay que pagar gasolina, hay que pagar casetas, hay que pagar todo. Prácticamente pierden los choferes. Muchos se animan, pues, dándole la vuelta al crimen organizado. Específicamente en este lugar es La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Y entonces, pues son ubicados, desaparecidos, torturados, asesinados. Y en el mejor de los casos, y esto lo digo entre comillas evidentemente, los cuerpos son recuperados. Si no, en el mejor de los casos, pues permanecen por años, por décadas como desaparecidos. Oye, déjame plantearte otro asunto que está en la mesa el día de hoy. Domingo matan a una familia en Guanajuato, en León, Guanajuato, en una vecindad. 5 minutos antes estaba la Guardia Nacional. El video se ha estado moviendo brutalmente. Si nos sigue a través de YouTube, ahorita lo podemos ver de nueva cuenta. Ahí están elementos de la Guardia Nacional. Si nos siguen a través de YouTube, lo estamos viendo en este preciso instante. Llegan a este lugar en León, advierten, hablan, dicen, negocian, no sé, algo hicieron con las personas que en ese momento estaban vivas. Y luego, a los 5 minutos, se va la Guardia Nacional. Uno de los elementos de la Guardia Nacional va cargando una bolsa cuando se retira. Y luego llegan los sicarios. A los minutos de que se fue la Guardia Nacional. No han dicho nada todavía. Sabemos que la Fiscalía en Guanajuato tiene la investigación contra elementos de la misma Guardia Nacional. Está viendo qué fue lo que pasó, por qué salieron, por qué esta coincidencia de hechos. Pero, Oscar, es que quiero que veas esto. Hoy por la mañana nos hacen llegar además fotografías de una narcomanta que publica hoy, qué horrible decirlo así, pero pues sí, ¿no? La narcomanta la cuelgan, la publica el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Y dice el Cártel Jalisco Nueva Generación, oigan, no tenemos nada que ver con eso. Ahí estamos viéndolo, si lo sigue a través de YouTube. La cuelgan en algunas partes en León. Ponen las fotos de los sicarios que mataron a esta familia. Ponen los números de las patrullas de la Guardia Nacional y dicen la Guardia Nacional está protegiendo a estos sicarios. Todo porque además entendemos que había investigaciones que decían que las personas que estaban ahí en ese lugar en donde pues, los masacraron eran parte del Cártel Jalisco Nueva Generación o tenían familiares en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Independientemente de lo político y las elecciones y lo que tú quieras, y Morena, la 4T, y que ahí gobierna el PAN y lo que sea, eso da igual. Este es el México de todos los días. O sea, ¿cómo se va a combatir esto? ¿Qué ves que cambie o no cambie? ¿Cómo ves este asunto en donde es el narco, una vez más, el que está poniendo las fotos de quienes fueron deslindándose? Es terrible. Primero, que el aparato de inteligencia opere mucho más rápido del lado del bando criminal. Sí, claro. Ellos son quienes ya descubrieron quiénes son las patrullas, seguro que tienen los nombres de las personas de la Guardia Nacional, quiénes son los presuntos responsables, autores intelectuales, autores materiales. Es investigación. Espérame, además, un paréntesis, dice la narcomanta, que además ya está impresa, ¿no? O sea, ya la mandan para que se entienda la letra, claro, porque ya está en computadora, en offset, ya para que se vea. Perdón, dice la narcomanta, chequen las imágenes del Panteón Municipal y ahí se ve a tal hora como la Guardia Nacional está escoltando estas escorias.
Tómala. Es una locura. Sí. A ver, la realidad es que en muchas ocasiones la Guardia Nacional, y esto yo sé que a mucha gente le puede molestar, pero esa es la realidad, opera como los brazos ejecutores de muchos grupos criminales. Y esto es una realidad en muchos lugares. La propia Guardia Nacional, con tal de no enemistarse con los grupos locales, hace pactos para que puedan estos grupos coexistir, y a veces queda en medio de fuegos entre los bandos criminales. Esto, por ejemplo, lo tiene muy claro el grupo de Crisis Group. Sacó hace poco esta ONG muy importante un trabajo que se llama El laberinto de los generales. Seguramente mucha gente la leyó en redes sociales porque hace un par de semanas estuvo circulando bastante, en el cual hicieron más de 80 entrevistas, entre ellos con líderes criminales. Y los líderes criminales aceptaban que durante este sexenio hubo pactos con la Guardia Nacional para que incluso la Guardia Nacional pudiera hacer trabajos sucios que no hacía el propio crimen organizado. Aquí es interesante primero ver cómo el aparato de inteligencia que se mueve más rápido es de los grupos criminales, cómo tienen acceso a las cámaras de videovigilancia para conocer qué pasaba cerca del Panteón. Habrá que ver si también, como pasa en Tamaulipas, el propio crimen organizado tiene su propio C4 o C5 en Guanajuato, y además la capacidad que tiene el crimen para presionar a las autoridades e indicarles por dónde abrir líneas de investigación. Entonces también me parece que es una locura, pero que en el México real esto es lo que pasa. Muchas veces las pistas de cómo se resuelve un caso, dónde están los sospechosos, quiénes son las personas que cometieron algún crimen, no viene de los aparatos de inteligencia del Estado, viene de las propias delaciones de los grupos criminales, de llamadas anónimas que forman parte de las estrategias de los propios grupos criminales para acusar al otro. Y como tienen todo el aparato de vigilancia y como son realmente estos grupos criminales los que saben qué pasa en cada ciudad, pues es fácil que digan, así es como sucedió esta atrocidad, esta masacre, esta matanza. Oye, en el cambio de gobierno que viene, con una Claudia Sheinbaum y con un apoyo apabullante, yo sigo sin explicarme cómo, pues en varios lugares tan azotados por el crimen organizado, ganó tan contundentemente Morena. Hay quien dice, no hubo ahí una intervención del crimen organizado para votar justamente por Morena. En fin, es impresionante, ahí está el mapa y habrá que analizar poco a poco la realidad. Pero más allá de eso que nos contabas la semana pasada con tu nación criminal de la urna Zapato y de las urnas Zapato que hubo ahí en el Triángulo Dorado, ayer se reunió Sheinbaum con Elizabeth Sherwood, con la encargada de seguridad del gobierno estadounidense. Estuvo ahí también Omar García Harfuch. ¿Qué se ve en el cambio político que viene en materia de seguridad? Hay quien dice que a lo mejor a Harfuch le van a dar una secretaría hecha a la medida, que a lo mejor crean la Secretaría de Inteligencia, una cosa por el estilo, porque pues secretario de Seguridad no es operante aquí, o sea, lo manejan los verdes, ¿no? Lo manejan los generales. Sí, exacto. Una secretaría como la tiene, por ejemplo, Rosa Isela, realmente no sería operante para él como Omar García Harfuch, porque no tendría el mando justo de la Guardia Nacional. Pero se puede mover. No tendría gran operación. Y además, aunque en otros países sí es estirado que, por ejemplo, quien lleva la Secretaría, un civil de la Secretaría de Defensa Nacional, es un civil, en México los militares suena muy complicado que vayan. No. Si ya de por sí les debe hacer mucho choque que la comandante suprema y las jefes de las Fuerzas Armadas sea una mujer. ¿Sí les hace... ¿Sí les choca? Yo creo que hablaba con algunos militares y me decían, afortunadamente, y se lo decían entre comillas, el triunfo de Claudia Sheinbaum parecía tan inevitable desde hace casi un año que tuvieron tiempo de reagrupar las estructuras para ya no tener tanto problema. Sin embargo, sí están viendo con recelo que en un movimiento interesante pudieran poner a Omar García Harfuch por arriba de varios mandos militares, de un incluso secretario de la Defensa Nacional. Yo creo que le van a hacer a Omar García Harfuch una especie de traje a la medida, como tú bien dices, porque tienen que hacerlo operativo. Tiene que tener mando y además tiene que tener mando sobre los militares. Eso va a ser muy complicado. Pero Omar García Harfuch, si acaso, entre todos, es el que cuenta con ese perfil. Claro. Él tiene un pasado militar, él viene de una familia de militares. Eso me parece que en la Defensa Nacional, en la Marina, lo van a apreciar de algún modo, no es un extraño en las filas. Pero sí van a tener que crearle algo en particular para él. O sea, no tiene de otra, ¿no? Porque además la fuerza de Omar García Harfuch está principalmente en la operación y en la elaboración de operativos de inteligencia. Ese es como lo que más puede ofrecer. Y además es lo que generó el cambio, digamos, de
de violencia o la baja de los homicidios dolosos, que es lo que más había presumido Claudia Sheinbaum. Vamos a darle seguimiento a estos temas. Ya veremos cómo evoluciona la siguiente semana. La presidenta electa dará a conocer su gabinete. Seguro va a estar García Harfuch. Ya Seguro. veremos en qué puesto. Juan Ramón de la Fuente me parece que es otro También, que ya está cantado. Ajá, sí, también ya está ahí seguro, muy probablemente en la Cancillería. Se maneja, digo, ya en los corrillos políticos, que si le van a dar a Mario Delgado gobernación, o si no le van a dar nada, o qué va a pasar. Pero uno de los nombres, Juan Ramón de la Fuente, Omar García Harfuch, y por supuesto el que ya está súper confirmado, Rogelio Ramírez de la O, pues van a estar ahí en el gabinete. Hemos hablado mucho de economía, hemos estado muy pendientes del peso, pero yo creo que el tema ahorita es, ¿y la seguridad? ¿Y cómo? ¿Cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo la va a cambiar? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué dientes le van a dar a Omar García Harfuch? ¿Con qué facultades va a llegar? Y sí, los militares permitirán que un civil pueda darles órdenes y empiece a reordenar la estrategia de seguridad que dejó el presidente López Obrador. Y queda ahí también el asunto de las fiscalías, porque estas fiscalías pues van a tener que cambiar y probablemente se hable de eso con las reformas judiciales. En fin, ya platicaremos de todo eso y mucho más. Oscar, te seguimos en tus redes. Muchas gracias, querido Luis, en Twitter o en X, @Oscar Balmen.